Este video cierra nuestra cortísima pero intensa aventura por la región del Biobío. El último día condujimos por la histórica ciudad de Lota, para luego estar por un breve tiempo en la ciudad de Coronel, para luego finalizar por un breve paseo en el centro de la capital penquista, Concepción. Quédate y viaja con nosotros por el Real Centro Geográfico de Chile. Y bien, llegamos al más al sur que podemos llegar, que es Lota. Estamos en la ciudad de Lota, antiguamente pueblo, ciudad minera por excelencia, aunque ya no funciona en base a la mina, mina de carbón, y que de alguna manera nos sirve para conocer un poquito como el corazón de Lota. Estamos en la Plaza de Armas y nada, se respira como ese olor a mar, pero también como esa ciudad que todavía no deja de ser pueblo. Así que, nada, vamos a descubrir un poquito de Lota. No sé si nos dé para Coronel, no sé si nos dé para San Pedro de la Paz, pero lógicamente ya es nuestro último día acá en la región del Biobío y después rumbo al aeropuerto para llegar a Santiago. Vamos a ver qué se teje. Hey, amor. Estamos en Lota. ¿Qué te pareció esta ciudad? Aún con aire de pueblo. Estamos en la Plaza de Armas. Un poquito más alto. La primera impresión, muchas subidas. Pensé, menos mal que no estoy conduciendo yo. Segundo, cuando salí del auto, huele a mar. Huele a mar, aunque estemos muy como en un cerro arriba. Eso me sorprende. Y está tranquilo, está limpio, la gente cuida su plaza, no huele a cuchillo. No está grafiteado, no está rayado. Pensé que no quiero ir más a Valparaíso y que estos pueblos tienen la misma belleza, tienen casas de color, tienen cerros, tienen playas. Esa es la municipalidad, pareciera un colegio. No, atrás. Ya. Entonces, ojalá otra parte de Chile mantuviera esta limpieza y calma y orden y seguridad, ¿no? En nuestro último día en la 8ª región. O sea, región del Biobío, porque ya no tiene número. ¿Vamos un poquito a la playita? Ya, amor. Papá. Chao. Y nada, muy feliz de haber estado en Lota, es primera vez para mí. Con respecto a estas ciudades que todavía tienen como ese aire a pueblecito, ¿no? Típico del interior de Chile, todavía la gente preserva y guarda su ciudad. No una ciudad tan rayada, no una ciudad tan grafiteada. Entonces, para que el chileno me va a entender, eso hace replantear totalmente las ganas tal vez de turistear por Santiago o Valparaíso. Todavía como en estas partes de Chile se mantiene esa cosa de cuidar lo nuestro, ¿no? Así que seguimos descubriendo Chile. Lota fue fundada en 1667 y desde sus inicios ha sido una ciudad importante para el desarrollo económico de Chile, pues ha sido el puntapié inicial de la industria carbonífera del país. La explotación y el uso del carbón durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX fue fundamental para el desarrollo de la industria ferroviaria del país. Lota, al ser un polo de desarrollo minero entre el Valle Central chileno y la frontera con el territorio mapuche,
se constituyó como un polo migratorio y de atracción demográfica para la población campesina e indígena de la región. De la mano de las familias Cousiño y Schwager, Lota vivió su época de oro entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Con el paso de los años y con la reconversión productiva que experimentó el mundo y el país desde mediados del siglo XX, el carbón de Lota, que era usado para la combustión de máquinas a vapor, no tenía mayor utilidad para otro tipo de actividades, como por ejemplo la siderurgia. En concreto, extraer el carbón de Lota terminaba siendo 4 veces más caro que el precio de mercado de un carbón estándar, por lo que las autoridades y empresas a cargo de las minas de Lota ordenaron su cierre en 1997, siendo icónico de este proceso el cierre de la mina El Chiflón del Diablo, la única mina de carbón del mundo ubicada bajo el mar. Por condiciones naturales, este carbón tiene defectos de calidades. No podemos aguantar, digamos, que la gente se deje sin trabajo. La medida es absolutamente irrevocable. Cerrar Lota ha sido una de las decisiones más duras que he debido tomar durante mi mandato. No hacerlo habría sido un acto de irresponsabilidad que los propios mineros del carbón habrían tenido que pagar más temprano que tarde. Tristeza, pena. ¿Te da pena? Claro, lógico, porque todos deseamos trabajar, todos deseamos tener una fuente de trabajo. Nosotros dependíamos de la mina, de tal manera que cuando anunciaron de que se iba a reducir la mina, me sentía desorientado, qué sé yo. Desde esa fecha, los gobiernos promovieron la capacitación de los otrora obreros del carbón en múltiples oficios para combatir la cesantía. Pero el plan, lejos de ser exitoso, contribuyó a la cesantía y a la agonía económica de la ciudad de Lota. Rechazamos categóricamente el intento de imponer la reconversión en el carbón. Ningún trabajador debe ser despedido o presionado a renunciar. El problema que tenemos es que la gente que se ha retirado anda vagando afuera, como se dice, porque no tiene fuente de trabajo. Por la reconversión, la gente que se ha retirado, ya hay gente que no tiene ningún peso y de la reconversión no hay nada. La intención es caminar por las calles de Santiago, estar en un lugar lo más cercano a la moneda en donde se tomó la decisión del cierre, porque ahí es donde tienen que darnos respuesta a nuestros problemas sociales. Lógicamente que vamos a hacer todo lo imposible porque hacer respetar nuestro derecho. Eso implica ir a la capital y mucho más. Si mis dirigentes dicen que ellos vayamos a Santiago, tendríamos que ir a Santiago. Si es que hay que ir a morir, se va a morir ya, pero en busca de algo. Nos hemos hecho respetar dignamente y llevamos el compromiso de velar por la esperanza de nuestro hijo, porque también está presente, compañero, nuestro deseo de que Lota siga viva y que Lota siga desarrollándose, porque necesitamos que este pueblo no se convierte en una segunda salitrera. Hoy Lota se abre y vive del turismo. Es posible que una de las tantas actividades turísticas que puedes encontrar sean excursiones a la mina El Chiflón del Diablo. No obstante, Lota sigue siendo hoy una de las ciudades con más alta cesantía en Chile. Y bueno, dentro de lo que es ya la costa de la ciudad de Lota, nos encontramos con este monumento que es el centro histórico de Chile. Es el centro geográfico. El centro geográfico de Chile, o el real kilómetro cero, porque el kilómetro cero histórico es la Plaza de Armas de Santiago. Sin embargo, muy pocos conocen de este monumento que se encuentra en Lota, justamente cerca del puerto industrial de Lota. El río prácticamente es de la carretera que conecta Concepción con Lota, entonces por eso se escucha mucho vehículo. Ahora, no es que hayamos estacionado acá justamente al lado, sino que debajito de una playa, de una calle que pasa por debajo, entonces se puede acceder por ahí. El acceso no es fácil, es bueno utilizar Waze o Google Maps para obviamente llegar a este lugar. Muy poca gente creo que lo conoce, así que creo que es bueno mostrarlo. Norte, centro y sur. Este monumento que obviamente acabo de enfocar es el
centro geográfico de Chile que se encuentra en la ciudad de Lota. ¿Quedaste impactada con este monumento? ¿Por qué? Porque primero me gustó visualmente, me parece muy estético, bonito. Y segundo, creo que toda la vida ahora voy a recordar que estamos en el centro y no en el sur. Porque para mí, todo a partir de Talca, ya Talca para mí es sur, pero no es sur. Así Exacto. que... Talca centro, Rancagua centro, Chillán es centro y Concepción es centro de Chile. Ya, ahora, centro-sur, digamos, podemos colocarle un apellido, pero técnicamente este monumento es el centro de Chile. Tú te confundías obviamente con Santiago porque Santiago para ti era el centro, pero es el kilómetro cero, el centro histórico del país, pero no, por supuesto, de la geografía de Chile. Este monumento es el equivalente al Geos de Eslovenia, que también estuve ahí en el centro geográfico de Eslovenia. Ese fue como el invierno congelado que hubo en el año, entre el año 2016 y 2017, enero, febrero, fue una semana antes de venirme a Chile, creo, venirnos. Así que eso. Ya, amor, te dejo para volar el dron para tomar algunas tomas aéreas de acá. Papá, chao, amor. Y estamos en la ciudad de Coronel. Muy lindo, nada que decir. Muy bien cuidada la plaza de armas. Mucho no vamos a estar porque obviamente como estamos de vuelta y tenemos que volver a la casa, solamente puedo dar algunas impresiones muy básicas. Y lo que mejor me llevo es que una plaza también muy bien cuidada. Atrás tenemos una pileta que no funciona, ¿cierto? Y es una plaza con muchos árboles, ¿no? Como que en el centro de Chile, pero tirando más para Santiago, Valparaíso, Viña, como que se extraña este montón de árboles que le da la sensación de frescura y de amabilidad a la ciudad. Vamos a intentar llegar un poquito a la costa, por lo menos verla por fuera. Y bueno, ir a nuestro destino final, que es el Gran Concepción, pero solamente para estar un rato porque hay que volver al aeropuerto y tomar el avión. Así que eso. Hola, estamos en Coronel, mi primera vez acá y nada, solamente haciendo una mirada súper como general
del lugar. Muy linda plaza, está súper bien cuidada, está linda, se siente el otoño, estamos al lado del mar. Tiasqui, hey, solamente unas impresiones de Coronel, amor. Vimos poquito, pero tiene ese aire de, no sé, de los pueblos españoles, cómo se veía León, Como la gente en la calle, ¿no? Saliendo a pasear por la ciudad. Sí, porque además coincide que hoy día es Domingo Santo, estamos en fin de Semana Santa. Así que eso. Gracias, amor. Y pucha, nada, o sea, estamos como súper felices de estar acá, conocer esta nueva parte de Chile. Y ahí sí. Y nada, ya es hora de empezar a ir a volver a casa a poquito. Ahora nuestra ruta final es el Gran Concepción. Para conocerla, por último, decir que estuve ahí. Yo hace casi 30 años que no estoy ahí, así que eso. Amor, me quiero despedir contigo. Sin duda el paisaje más hermoso que me ha tocado vivir en mi vida y experimentar y tenerte. Y bueno, aquí terminamos la ruta, digamos, en Coronel, Lota, Coronel. Ahora vamos a pasar por fuera de Concepción, pero no sin antes transmitir la playa Maule, o playa del Maule, que se encuentra acá en la región del Biobío. Es una playa muy solitaria, muy linda, de muy poca gente. El fin de Semana Santo, Domingo Santo, es feriado, así que desde esa mirada es maravilloso el lugar. Es un lugar quieto, sin gente, y a veces eso es muy bueno, muy bueno. Así que nada, dejo estas tomas, estas vistas para que se pueda disfrutar y un poco para que se dimensione la belleza que hay acá en Chile y sobre todo en el centro geográfico real de este país. Que aquí defiendo a los penquistas, estamos hablando de Concepción, Coronel, Lota. Terminamos este periplo en la costa de la región del Biobío con la playa del Maule acá en Coronel. Es muy linda la playa, es solitaria y esa es la principal belleza, que no tiene gente, no es lo estético. Al fondo Concepción, que se visualiza nublado, y finalmente amor, acá. ¿Qué tal el lugar? Solo disfrutando, para el amor. Ok, amor, no te interrumpo más. Una belleza que disfrute otra belleza, así que siga disfrutando. Papá, amor.
estamos tristes porque entregamos el auto y nos volvemos a Santiago. Y con esto se termina nuestra primera Semana Santa, no santa, porque yo no soy religioso. Así que, no, pero respeto los distintos credos. Así que nada, viajamos con un equipaje, por cierto, muy liviano, porque compramos un billete de avión que es económico. Y no requería equipaje de cabina, o sea, equipaje de, bien digo, bueno, el equipaje grande que va abajo del avión. Nosotros nos vamos solo con equipaje de cabina, así vinimos, así nos vamos, porque obviamente era lo que permitía el boleto y viajamos claramente en una clase de lo más económica. En realidad agotamos las millas que teníamos acumuladas de vuelos anteriores, así que por esa razón estuvimos volando en Semana Santa. Ahora vamos a testimoniar el despegue, el vuelo y el aterrizaje en Santiago, porque este es un vuelo cortísimo, prácticamente casi la hora. Así que vamos a ver qué sucede. Buen provecho. Y bueno, aquí estamos sentados. Le tocó ventana, a mi señora le tocó el pasillo esta vez, así que vamos a tener un vuelo de exactamente 47 minutos. Vamos a tratar de grabar el despegue, el aterrizaje y bueno, cómo es salir de un aeropuerto, pero esta vez como pedestre, no conduciendo.
Y bueno, llegamos a Santiago de Chile. Se nota por dos cosas. Primero, porque desde el aire es todo sin vegetación casi. Lamentablemente en la región metropolitana y tal vez Santiago mucho más desértico que antes. Y dos, el calor. Hoy día hacían 20 grados, 19 grados en Talcahuano, Concepción. Y aquí, abril, Semana Santa, 30 grados, se nota muchísimo. El avión que está ahí es en el que veníamos. Esta vez con LATAM. Así que probablemente este avión en un rato más se vaya a otro vuelo. Porque así funcionan las aerolíneas. Y nosotros nos vamos para la casa. Esto ha sido todo. Chao.